La siguiente invitada es doctora en Medicina y Cirugía, médica sintergética, homeópata, terapia floral y maestra de Reiki Sistema Ushio. Creadora de El Método Corazón Coherente para entrar al espacio de coherencia cerebro-corazón y del sistema TEO de terapia. Canalizadora de los códigos diamante para la liberación de los reinos de la naturaleza. Coordinadora y fundadora del proyecto PAL, Paz, Amor, Luz. Editora del boletín de La Cuarta Morada. Investiga y desarrolla sistemas generadores de orgón orientados a favorecer el despertar de la conciencia en la materia. Con su ponencia El corazón tiene cerebro, la coherencia cardíaca, os dejo con María Arboleda. Muchas gracias. Bueno, es un placer estar aquí con todos nosotros hoy y quisiera empezar dando las gracias a la organización por tan maravilloso trabajo. Ha sido un esfuerzo absolutamente fantástico y no solamente la organización, sino también a todos vosotros por estar aquí acompañándonos, escuchándonos, aguantándonos a veces, también poniendo vuestro granito de arena. También a todos los ponentes. Ahora hace un rato ha sido maravilloso el trabajo que habéis hecho a nivel corporal, que lo hemos hecho todos. Hemos trabajado ese yo, nos hemos levantado, hemos movido la sala, hemos hecho todo un camino desde el día que empezamos y que nos ha traído hasta este momento. Y ha habido un hilo conductor a lo largo de todo este proceso y ha sido un hilo conductor muy sutil, pero que nos ha ido uniendo, nos ha ido formando a todos como un mismo grupo que habéis sido todos el grupo que habéis asistido a este Congreso de Bienestar del Ser. Y cada uno de vosotros os va a llevar, en vuestros corazones os vais a llevar una pequeña semillita sembrada de alguna idea que os pudo haber dejado tal o cual ponente. No importa, pero esa semilla a lo largo del tiempo va a ir sembrando algo distinto en vosotros y va a ir germinando. Y un día va a resultar, va a dar sus frutos. Por eso, hoy yo os he traído, como siempre traigo, un regalo, porque yo soy una sembradora. El regalo que yo os he traído a todos vosotros, si me haces el favor, es una semilla. Muchos de vosotros ya habéis pasado por mi stand y habéis cogido vuestra semilla. Son bulbos de primavera. Las he escogido, me han preguntado y me dicen, ¿por qué las has escogido? Pues las he escogido con un único motivo, porque son justamente para sembrarse ahora. Y lo que estamos haciendo es sembrar ahora. Cada uno estará sembrando. ¿Qué? No lo sabemos. Si veis, son semillas distintas. ¿Qué va a salir? Tampoco tenemos ni idea, pero la vais a ir regando. La vais a ir regando cada día. Con cada momento, con cada segundo, cada minuto de vuestras vidas la vais a ir regando. Y seguramente más adelante, aquí unos par de meses, pues algunos me diréis, mira, me ha salido una maravilla de, yo qué sé, Catleya, no tengo ni idea, violeta, o la mía ha sido blanca. Pero no importa lo que salga, lo que importa es el gesto de que os vais a llevar de aquí algo sembrado. Y aparte de ese hilo conductor, ha sido un hilo conductor que todos hemos tenido a lo largo de estos días y ha sido un volver al centro, un redescubrirnos, un hablar de la esencia, de volver al corazón. Yo soy médico y como médico me ha tocado hablar de coherencia cardíaca y vamos a poner un poco también un toque científico a la cosa, porque hemos hablado mucho de corazón, hemos sentido, y bueno, me va a tocar poner un poquito, decir, bueno, la medicina occidental, ¿qué está diciendo? Pero resulta que yo no soy solamente medicina occidental, yo también soy un corazón que late, igual que eres tú, que somos todos nosotros. Y como todo corazón, tiene dos movimientos, uno de contracción y otro de expansión. Tiene una sístole y tiene una diástole. Es decir, yo soy una parte extremadamente médica y también soy una parte extremadamente humana. Y de eso intentaré transmitirlo en esta charla, de lo que hablaríamos
coherencia cardíaca y regreso al corazón. Lo primero es que me encanta lo que es esa diapositiva, esa imagen de la nebulosa de la rosa, esa rosa que nos lleva al corazón, que siempre la hemos asociado, así se llama la nebulosa, la hemos asociado al corazón. Cuando estamos enamorados regalamos rosas rojas, y qué maravilloso que en el universo, el Hubble, ese maravilloso telescopio, pues haga una fotografía de una nebulosa tan sugerente. Y bueno, hemos utilizado eso para colocar ese título de El corazón tiene cerebro. El corazón tiene cerebro en un sentido literal y metafórico. O sea, vamos a entrar en esos dos aspectos. En un sentido literal, la ciencia médica hoy en día ha descubierto que efectivamente hay un sistema nervioso. Vamos a dejar eso ahí ya sentado como tal, y luego más adelante vamos a profundizar en el tema. Pero a nivel metafórico tiene cerebro en el sentido de que el cerebro siempre lo hemos asociado a una inteligencia. Es decir, el corazón tiene una inteligencia. Y de eso se trata a día de hoy, de volver a redescubrir esa inteligencia del corazón y cómo vamos a acceder a eso que hasta el momento ha sido una gran cenicienta o no. Entonces seguimos un momento y esta es una fotografía que está hecha en un sitio muy especial aquí en Galicia, que me encanta. Me permite entrar a lo que son las sabidurías ancestrales. Si quiero hablar de corazón, no puedo dejar de lado esas sabidurías ancestrales, eso que traemos, eso que a nivel antropológico, cultural, todas las culturas, todos los seres humanos en todas las latitudes del planeta, los aborígenes han considerado que el ser, ya no diría ser humano, el ser es consciente, pensante y sintiente. Es decir, para ellos todo está vivo, todo tiene conciencia, todo siente. Pero todo es el chamán que trabaja con el árbol, todo es el jaguar, todo es el tigre, todo es la persona que tenemos al lado. Y esto me sirve de introducción para hablaros un poquito más de mí, de cómo entré yo en esta historia maravillosa del corazón coherente, del flow, del fluir con el corazón. Digo el flow porque me he acordado de un amigo muy especial, Joan Muñoz, que le he conocido hace mucho tiempo, y él, cuando eso estaba haciendo un documental acerca del corazón, y él siempre utilizaba esa frase, el flow. Para hablar del corazón era el flow. Entonces, ¿cómo fue que he entrado yo en el flow? Yo encontré, soy médico, como lo sabéis, y como buen médico, cerebro cuadrado, cuadriculado, racional, y a mí no me digan que existe nada más aparte de lo que yo mido, veo, toco. Estas otras cosas, pues no existen en aquella época. Y entonces descubrí que existía una cosa que se llamaba la neurocardiología. Corrían los años 90. Era, para ser exacta, sobre el 97, 98, no tan exacta como veis, sobre el 97, 98, descubrí la neurocardiología y era algo que era un boom. En aquella época solamente había literatura en inglés. Habían empezado a hablar de qué era el tema de la neurocardiología. En el año 91, un médico americano, el doctor Armour, logra fundar y descubrir las bases de lo que son la neurocardiología. Claro, yo he descubierto esto y fascinada. Pero ¿qué es esto? O sea, un sistema nervioso en el corazón tiene cerebro. Y en aquella época yo estaba pasando un muy mal momento personal. Estaba pasando por un momento en la vida de estos de los que te llevan a una crisis en donde renaces, te reinventas. Y resulta que en medio de esa crisis sucedió algo muy especial. Yo no podía seguir como estaba. No veía el camino,
no sabía qué hacer, estaba absolutamente confusa. Todo estaba cambiando, todo se movía y todo era oscuro. Así que ese día dije, bueno, pues a ver, si todo está mal, vamos a hacer esto realidad. ¿Cómo vamos a hacer esto realidad? Vale, eso está así en mi mente. En mi mente no veo nada. En mi mente no sé por dónde tirar. Está todo patas arriba. Mis emociones no hay por dónde cogerlas. No hago más que llorar y todo el mundo que había creado se ha venido abajo. Así que dije, pues lo voy a hacer realidad. ¿Cómo lo hago realidad? No veo. Vale, tengo dos opciones. O me quedo ciega o busco una manera de no ver. Vale, pues ciega no me voy a quedar, lo primero que me dije. Entonces dije, pues vale, voy a recrear en el exterior lo que pueda la situación interna que tengo desde un punto de vista metafórico. ¿Y qué hice? Pues sencillo. Cogí, me encerré, pues si me hubieran visto, afortunadamente es un cuando hacéis esto, hacedlo en fin de semana, si es que lo vais a hacer, y que no haya nadie alrededor, porque si no os ingresan. O sea, está clarísimo. O sea, para hacer una locura de estas, tenéis que hacerlo. Así que cogí, mi hija, que era una bebé, se había ido con su padre, yo estaba en casa de mis padres habían marchado el fin de semana, con lo cual era el momento ideal. Estaba sola, fin de semana, pues esta es la mía. ¿Qué necesitaba yo? Lo primero que hice fue, ¿qué necesito? Para mí vino claro, lo que necesitaba era ver. Yo necesitaba ver el camino por donde tirar. Y luego, pues si ya lo veía, pues ya daría los pasos, pero es que en ese momento no veía nada. ¿Qué hice? Me encerré en el baño. Cogí el baño, me encerré en el baño, tapé todos los agujeritos posibles por donde pudiera entrar la luz. Me senté en la ducha a esperar. Y me senté a esperar. Pues no os podéis imaginar qué puede ser sentarte en la ducha a oscuras a esperar y que empiece a pasar el tiempo. No me caía el agua. Porque es que si no me congelaba. Decía, si me cae el agua me congelo, ¿yo qué hago? Si no pongo caliente me pongo... Digo yo, nada, pues estoy aquí. Entonces, la ducha sí que la escogí específicamente porque al correr el agua eran todas las emociones que estaban, pero no la abrí. Y me he quedado ahí y empiezan a pasar los minutos. Se hicieron eternos. Hubo un momento en el que estaba histérica. ¡Ah! Quería salir. O sea, ya no podía más. ¿Qué diablos estás haciendo, María? Empiezan mis conversaciones internas. Pero mírate lo que estás haciendo. Estás sentada en la ducha, que si llega a entrar a alguien, esta mujer está deprimida. Estás sentada en la ducha, haciendo nada. Esperando, pero ¿esperando qué? Pues entonces me puse histérica, me puse a llorar, grité, me dio rabia, me dio tristeza, hice ansiedad, me tiré en el suelo, empecé a buscar distintos sitios en el baño, no había ningún sitio en el que yo me encontrara. Hubo todas las emociones que estaba viviendo en mi vida, de repente estaban ahí, todas. Una parte mía las había hecho ahí, en realidad, decía yo, ¿y ahora qué hago con todo esto? Yo lo que busco es ver. ¿Cómo voy a estar aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a ver? Y entonces, después pasaron, bueno, si os contara lo que pasó de tiempo, eso es infame el tiempo que pasó. Pasó bastante tiempo y de repente, después de haber pasado por toda la catarsis posible, de haber descendido a mis propias entrañas, a mis propias miserias, a mis propios miedos, a mis dolores, a mis tristezas, a todos los fantasmas que se pueden presentar en la oscuridad de una noche profunda del alma, aparte de eso provocada, porque yo podía coger, abrir la puerta y salir, pero no, cabezona, ya me quedaba ahí porque yo quería ver cuál era el camino y de ahí no iba a salir hasta que yo no viera cómo llegar a mis padres, cómo llegar a alguien, Dios mío. Y entonces sucedió algo absolutamente mágico, algo que hizo que yo iniciara ese camino que me ha llevado por muchos sitios y que hoy me trae hasta vosotros.
Ese día lo que sucedió fue que de repente me di cuenta que mis ojos se estaban acostumbrando a la oscuridad. Y mira que pasé fatal. Algo tan sencillo como que los ojos se acostumbran a la oscuridad. Eso lo sabemos. Sí, si uno está oscura se empieza a ver, ¿verdad? Y se empezaron a acostumbrar a la oscuridad. Y cada vez se fueron acostumbrando un poco más. Pero claro, yo no me di cuenta de eso hasta que no me relajé. Y para relajarme ya pasó lo suyo. Pero luego pasó que vi mi mano. Dije yo, a ver, no puede ser que yo vea mi mano. Pero no vi mi mano solamente, sino que empecé a ver que había algo además alrededor de mi mano. Estoy mal. ¿Cómo puede ser que haya visto que hay algo más alrededor de mi mano? De mi mano había una luz, de mi brazo había una luz. Salgo del baño, miro de la ducha, miro el espejo, porque todo estaba cerrado, miro en el espejo a oscuras y había algo a mi alrededor. Y cuando empecé a ver, fue inevitable que algo aquí dentro se abriera lo que son los ojos del corazón, o que la sabiduría, las antiguas sabidurías lo llaman el ojo esplendente. Cuando yo vi esto, lo único que hice fue que me puse de rodillas y me puse a llorar. Me puse a llorar porque lo había visto toda la vida y me di cuenta que la luz que estaba buscando fuera realmente estaba dentro de mí y que realmente soy un cuerpo luminoso, pero lo había evidenciado con mis ojos. No me lo habían dicho, no me lo habían contado. Claro, soy médico y yo tengo que experimentarlo, lo siento. Y me di cuenta que realmente eso existía y que no es una metáfora, que no es una ilusión de los sentidos, sino que es una realidad, que es una realidad científica y medible, aparte de eso, experimentable, pero que me costó lo suyo. Pues a partir de ese día empecé a ver y tuve claro qué cosas hacer. Y cuando ya vi, abrí la puerta y salí, y la que salió después de haber visto no tiene nada que ver con la que entró antes, que no veía. Eso me llevó a tener que tomar decisiones que para algunos pudieron haber sido complicadas y reorientar totalmente lo que fue el destino de mi vida, reorientar mis relaciones personales, reorientar mi trabajo, reorientar toda mi situación personal, y me ha traído a día de hoy aquí. ¿Pero por qué os cuento esta historia? Os cuento esta historia porque resulta que yo había conocido la neurocardiología, me encantaba. ¡Wow! El corazón tiene cerebro, ¡wow! ¿Qué pasa? Tiene células, tiene neuronas que se llaman neuritas sensibles. ¡Wow! ¡Qué cosa tan maravillosa! Pues resulta que en mi andar empecé a buscar esa sabiduría ancestral y me di cuenta que los antiguos chamanes, cuando tú querías hacer un trabajo de crecimiento, muchas veces te lo escenificaban. Y eso que yo hice intuitivamente, los chamanes ya lo trabajaban. Y eso me llevó a conocer a un grupo indígena colombiano, que siempre que hablo de Corazón Coherente hablo de ellos. Son los Kogi. En el planeta existen 3 grandes pueblos que sostienen la conciencia de unidad o de corazón. Son los Hopi, los Kogi, y luego tenemos un pueblo aborigen que no soy capaz de decirlo, pero están en Nueva Zelanda. Correcto. De ellos, quienes tienen la conciencia, mantienen el nivel de conciencia de corazón en el planeta, son los Kogi. Y voy a hablar de los Kogi. Conocí a los Kogi una vez en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ellos viven en Santa Marta. Santa Marta se encuentra en el norte de Colombia. Es una montaña nevada, es la montaña nevada más alta que hay en el mundo, cuyos faldas se llegan directamente al mar. Ellos tuvieron la peculiaridad de que cuando fue la conquista no entraron en contacto con los españoles, con los conquistadores que fueron allí al Nuevo Mundo.
Y eso les permitió preservarse. Luego, cuando fueron descubiertos sobre 1700 algo, y eso que llegaron en 1492, ya corrió antes de entrar en contacto con ellos entraron en contacto con sus hermanos menores, como nos llaman a nosotros, pero entraron en contacto de otra manera distinta. Ellos aprendieron su lengua, nuestra lengua, pero con un objetivo: llevarle un mensaje a ese hermano pequeño que había llegado. Es decir, ellos mantuvieron y mantienen todavía su esencia, solamente se relacionan con alguno de nosotros, pero su objetivo es llevar una conciencia. ¿Cuál es su conciencia? Ellos consideran que la Sierra Nevada de Santa Marta es una montaña sagrada, que es el ombligo del mundo, y más que el ombligo del mundo es el corazón del mundo. Que todo lo que suceda en la Sierra Nevada de Santa Marta es porque está sucediendo en el resto del planeta. Si se seca una zona, si florece en otra zona, es porque estas cosas están sucediendo. Sobre los años 70, ellos empezaron a ver que empiezan a haber una serie de cambios a nivel de la sierra. Y eso los llevó a salir de donde estaban. Los mamos son los líderes político-espirituales de ellos, y empezaron a hablar al mundo, al hermano pequeño, y a decirle: hermano pequeño, despierta, que estás acabando con este mundo. Despierta, porque si no despiertas, la sierra va a morir, y si muere la sierra, muere todo el mundo. Y nosotros estamos aquí porque recordamos la ley del origen. Y la ley del origen es que todo es mental, que todo lo creas con tu mente, y que tu mente no está en tu cerebro, tu mente se alberga en tu corazón, y la fuerza que mueve el corazón para que esa mente pueda crear se llama aluna. Y un día encontré yo unos indios perdidos de la inmensidad que me estaban diciendo esto, cuando yo estaba leyendo que en neurocardiología habían descubierto que había un cerebro en el corazón. O sea, pero si es una sabiduría ancestral, si ellos te están diciendo de que todo es mente, que todo es ilusión, que la materia no existe, que lo creas aquí, pero resulta que no es aquí, lo creas aquí. Aquí es en donde creas. Para ellos obedece no es primero primero es ¿Qué pasó? Pasa que entonces yo me he interesado por ellos. Sí. Ellos tienen que tener algo. Y he entrado en contacto con ellos para subir con ellos. Realmente a día de hoy, solamente si uno de los mamos sueña contigo, porque cuando se desarrolla el ver, y ya os voy a explicar, se desarrollan potencialidades humanas, verdaderas, o sea, lo que realmente somos nosotros, y los mamos tienen muchísima experiencia en eso. Cuando se desarrolla el ver, cuando se desarrolla el corazón de verdad, accedemos a nuestro verdadero potencial. Y ellos sueñan contigo y te buscan. Y efectivamente me sucedió. Yo estaba en Santa Marta, muy tranquila, Caribe, tomando el sol. Soy colombiana, estaba tomando el sol y llegan un buen día. Ellos miden 1,50 m más o menos. Tienen la peculiaridad de que siempre van vestidos de blanco. Van vestidos de blanco, llegan y siento que hay una presencia, que hay algo. Yo me giro, encuentro una cosita así pequeñita, un indio pequeñito, y se me presenta y me dice: soy Mamo Alfonso. Su nombre no es Alfonso, pero se presentó con ese nombre por un motivo muy especial, porque sabía que Alfonso es el mejor amigo de mi compañero, de mi esposo, y me iba a sonar conocido, y que Alfonso también fue el chamán que en su momento le enseñó muchísimas cosas a Jorge Carvajal, y yo estuve muchísimo tiempo con Jorge Carvajal, y para mí la palabra Alfonso significaba algo, hay algo que aprender. Pues él llegó allí y me invitó a subir. Y efectivamente ha sido una de las experiencias más maravillosas poder compartir con ellos y descubrir una cosa muy peculiar que os voy a contar ahora. ¿Cómo es
que un mamo llega a ser mamo. Y yo es que esto me alucinaba, decía, imposible. Pues mira, resulta que cuando nacen los niños, ellos lo ven y ven si tienen una estructura energética, y ese niño que nace, ellos saben que será o es mamo. ¿Qué hacen con ese niño? A la luz nuestra es absolutamente terrible. A la luz de la cultura occidental es una cosa absolutamente espantosa. Cogen a ese niño y se lo llevan a una cueva sagrada que no dejan entrar a nadie, salvo a los mamos. Y ese niño crece durante 9 años viviendo únicamente dentro de esa cueva y recibiendo instrucción, enseñándole acerca de la conciencia de la vida, enseñándole cómo poderse comunicar con los árboles, con los animales, con el planeta, cómo sentir al ser humano. Y son 9 años en que el niño vive en la penumbra para que el niño en la oscuridad aprenda a ver un poco más allá y pueda salir del mundo de la ilusión y entrar en el mundo real. Para que ese niño, a través del ver, pueda abrir su corazón. Y eso es lo que ellos hacen con este niño. Y por eso, efectivamente, un mamo sigue cuando sale a los 9 años, sigue su instrucción ya fuera, y hacen absolutas maravillas que puedes decir, esto es imposible. Es imposible porque además esto ha sido estudiado, ha sido medio porque eso llevó a varios estudios, incluso les han hecho una codificación de ADN por si tienen algún tipo de halotipo diferente, algún tipo diferente de gen. Lo que sí que encuentran es que hay una línea directa con la Polinesia y no está contaminada, son seguramente lemures, la antigua Lemuria. ¿Y qué encontramos? Son los hermanos mayores y encuentran de que ellos realmente es normal entre el mamo cosas como la telepatía, como el hablar con los animales, como el ver, como todo lo que son cosas paranormales, llamaríamos, ¿no? Desarrollo de sentidos paranormales. Y resulta que es que esos son los sentidos normales que tenemos nosotros, solamente que nos han enseñado a prestar atención a otras cosas. Entonces, mi contacto con ellos me llegó a decir, hay algo en el corazón. Y esto que os voy a decir ahora es la primera vez en que lo voy a verbalizar en público. Hace 15 años empecé a dar mis conferencias acerca de corazón coherente, y cuando hablábamos de corazón coherente, me miraban como si hablara chino. Hace 15 años decir que el corazón se sentía, se pensaba en no sé qué cosas, estaba hablando chino, esta mujer está loca, perdida. Ha sido maravilloso como a día de hoy ya se puede hablar, ya metes en Google coherencia cardíaca y te salen un montón de cosas. Y yo, wow, es fantástico. En aquella época, cuando fue a la par en mi vida el tema de los COGI, con el tema de la neurocardiología, hemos descubierto que el corazón es tu aliado. Y entonces hemos descubierto con la neurocardiología que desde hacía muchísimo tiempo, y os estoy hablando de los años 50, imagínate tú, esto es la prehistoria, los años 50, ¡wow! Empezaron a hacerse estudios. Es la época de la Guerra Fría, me encanta. Empezaron a hacerse una serie de estudios. El principal de los estudios, unos científicos que estudiaron una psicología y lo que sería comportamiento, y son el doctor John y Beatrice Lacey. Ellos empezaron a estudiar qué era lo que pasaba y encuentran que cuando hay emociones, pues hay cambios en la presión arterial, en el pulso, hay toda una serie de cambios. Y ellos empiezan a darse cuenta de que hay unas vías que comunican el cerebro con el corazón. Vale, pues sí, está el nervio vago, eso estaba ya conocido, pero resulta que según las emociones que se sentían, se podría predeterminar más o menos cómo era el incremento o el descenso o la variación de la frecuencia cardíaca y esto.
Con lo cual ellos empiezan a decir, pues el corazón tiene que ver con las emociones. Vale, pues entonces dicen, vale, pues sí. Pero luego empiezan a ver todavía más y ellos llegan a darse cuenta de algo, y es que hay mayor comunicación entre el corazón y el cerebro que entre la que hay cerebro a corazón. ¿Cómo así? A ver, se supone que es el cerebro el que manda. Es decir, el cerebro le está diciendo, señor corazón, yo me siento triste, por favor lata de esta manera. Señor corazón, tengo miedo, por favor póngase taquicárdico. Lo natural sería que hubiera más comunicación vía cerebro hacia corazón que al contrario, corazón hacia cerebro. Entonces ellos llegan hasta ahí, ellos no pueden avanzar más, ellos no encuentran un motivo y eso se queda como un gran interrogante. Llega el doctor Arnault y el doctor Arnault descubre ya en el año 91, imagínate todo el tiempo que tuvo que pasar, en el año 91 el doctor Arnault descubre que el corazón en realidad el 65% del tejido cardíaco son neuronas, no es músculo. Claro, un boom. ¿Cómo es posible si toda la vida hemos dicho que el corazón es un músculo y bombea bum, 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 bum? Ahora me digas que el 65% son neuronas. Sí, pues sí, resulta que son neuronas. Pero además este buen hombre, que para mí es que me le arrodillo y le beso los pies, descubre que esas neuronas secretan las mismas sustancias que secreta el cerebro. No puede ser. Secreta dopamina, la hormona de la alegría. El corazón secreta dopamina y todavía más, en mayor cantidad que la que secreta el cerebro. Ya esto era increíble. Dopamina. Seguimos. Secreta además, él descubrió que secretaba una hormona que se llama péptido auricular natriurético. Esa es una hormona que hace una cosa maravillosa. Se va a los riñones y les dice, señores riñones, ustedes por favor secreten más o menor cantidad de agua. Y entonces el corazón es el que regula la tensión arterial, no son los riñones. Entonces la medicina, cuando somos hipertensos y nos dan cosas para hacer pipí, pues no, resulta que además nos tendrían que decir que trabajáramos el músculo del corazón para poder que manejáramos mejor esa hormona. ¿Qué resulta? No solamente hace eso, está controlando los líquidos de la sangre, está controlando los riñones, secreta esa hormona que nos da la felicidad. Cuando nos enamoramos, estamos secretando dopamina. ¡Qué cosa tan maravillosa! Cuando estamos deprimidos es porque la tenemos por los suelos y después la serotonina. Y resulta que la mayor cantidad no está en el cerebro, sino que está en el corazón, señores. ¡Qué cosa tan maravillosa nos han dicho en los años 90! Y todavía más. Siguen las investigaciones un poquito más adelante y todo esto se desarrolla en la década de los 90, que es una maravilla. Encuentran que ese corazón secreta otra hormona maravillosa que se llama oxitocina. Y la oxitocina es la hormona del amor. Es esa hormona que se nos dispara cuando tenemos un orgasmo. Es esa hormona que se nos dispara cuando estamos teniendo nuestros hijos para que se contraigan nuestros úteros. Sin la oxitocina no podemos crear relaciones humanas. La oxitocina es una hormona que nos permite relacionarnos y confiar en el otro. Y se secreta en el corazón, en mayor cantidad que en el cerebro. En el cerebro también lo hay, valga la aclaración, pero se secreta en el corazón. Y entonces hubo una redefinición del corazón. El corazón ya no era una bomba, era una glándula. Pues ya tenemos un corazón que bombea sangre, aparte de eso es una glándula. ¡Qué horror! Y encima es un cerebro. La gran cenicienta es un cerebro. Además, resulta que secreta más sustancias, secreta prolactina. Y es la que hace que secretemos la leche para poder amamantar a nuestros bebés. Y entre lo que es la oxitocina y la prolactina, en estos cerebros hormonados, hace que amemos profundamente a nuestros bebés y los defendamos como leonas. Dios, y resulta que todo eso está ahí. Y siguieron estudiando porque dijeron, esto es una magia maravillosa. Hay una pequeña diferencia en esas sustancias, que es que se producen
a nivel del corazón. ¡Qué cosa tan maravillosa! Y además siguen estudiando estas neuronas y encontraron que el único tejido del cuerpo que tiene receptores para todas las sustancias conocidas a día de hoy, 2014, es el corazón. Es el único tejido que recibe, traduce, procesa la información de todo nuestro cuerpo. No es el cerebro. Entonces entramos en un nuevo paradigma, que es ¿cuál? El corazón toma el mando. Ya no es el cerebro. ¿Y qué alberga el corazón? ¿Qué cosas hay dentro del corazón? Y entonces siguieron estudiando. Dijeron, pues, esto es impresionante. Yo tenía a mis indiecitos diciéndome estas cosas, me voy yo y además había estudiado medicina tradicional china y me decían que el corazón era el emperador y que atesoraba la mente. Y decía yo, pero ¿cómo es que los chinos me hablan de que el corazón atesora la mente? Y estos indiecitos me están hablando de que el corazón atesora la mente y que si yo me abro de corazón soy verdaderamente humano. Y me vienen estos científicos y me están hablando de eso. Entonces seguí mi camino. Mi camino me llevó a conocer el Instituto de Matemáticas del Corazón, al Dr. Children. Para mí es un pionero, es un investigador maravilloso. En aquella época llamábamos Physiological Neurocoherencia, coherencia neurofisiológica. Y claro, es un nombre rarísimo. Corrían los años 90 todavía, Coherencia neurofisiológica, qué cosa tan terrorífica. Dice yo, a ver, por Dios, cardiovegetativo, coherencia, no había manera. Hubo mucho tiempo donde se habló como coherencia psicofisiológica, lo que tenía que ver con esas emisiones del corazón. Y el doctor Children estuvo estudiando esa tal coherencia. ¿Y a qué llamó coherencia? Él encontró que el corazón, los latidos del corazón, él observó algo que ya sabíamos. Dentro de todas las cosas, yo tengo estudios en ginecología. Y los que hemos trabajado con bebés y hemos puesto, no sé, las mamás que les han puesto alguna vez las correas para que nazcan el bebé y se oye el latido cardíaco, lo que en medicina observamos es el latido cardíaco. Observamos la variabilidad del latido cardíaco. Quiere decir que mi corazón no late rítmicamente 80 latidos por minuto cada minuto, no. Este minuto son 80, el siguiente son 79, el siguiente son 81, el anterior son 79 y medio. Eso es una variabilidad, o sea, no es como un metrónomo, los que utilizan música que es clac, 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 clac. No, el corazón tiene pequeñas variaciones, tiene un ritmo propio y todos los corazones son diferentes. Y entonces él empezó a observar y dice, ¿qué pasa? ¿Cómo es que hay estos ritmos diferentes? Pues entonces dijo, algo pasa. La variabilidad cardíaca tiene que ver con algo. ¿Y qué pasa? Pasa que una persona, justamente antes de morir, cuando se acerca su momento de muerte, la variabilidad se disminuye. Dios, a ver qué está pasando. Deja de tener esos cambios. Vale, muy bien. Y ha observado otra cosa fantástica todavía. Ha observado que si tú has tenido un infarto, tu variabilidad ha disminuido. ¿Y no habéis observado que las personas que han tenido un infarto, su mundo se llena de miedo? Y se llena de miedo porque su corazón late con una variabilidad distinta, porque el canto de su corazón ha cambiado. Y hay un trabajo maravilloso de un electrofisiólogo. El electrofisiólogo es el que coloca los marcapasos y estudia todas estas cosas. Está en Medellín. Es un doctor absolutamente maravilloso, pero él coloca los marcapasos, que a día de hoy los marcapasos, gracias a Dios, se acostumbran y no son fijos como antes, pero este hombre los sintoniza a la frecuencia o al canto que podría tener que ver más con la alegría, y está haciendo estudios para ver esas emociones que tienen que ver. Y estamos encontrando, yo recuerdo que uno de sus pacientes era un tío mío, claro, lógicamente, mi tío mayor, digo yo, a ver, ¿qué pasa? Y me dice, soy feliz. Y a mí, que una persona mayor con un marcapaso después de un infarto, me digo, soy feliz, mi vida es radiante, es que salgo a caminar, es que la vida es fantástica.
Cuando lo normal es que estoy asustada porque tengo que comer así, tengo que caminar 20 minutos al día, no vaya a ser que me vuelva a dar, no vaya a ser que me asusten, no vaya a ser 25.000 cosas. Es lo habitual de un paciente coronario, de un paciente que ha tenido problemas cardíacos. Y de repente este hombre, y estamos viendo que la inmensa cantidad de personas que les pones un marcapaso con un canto alegre, se tornan alegres y su vida se tornan alegres y pueden volver a ser creativos. ¡Qué maravilla! El corazón es el origen de la creatividad, pero no solamente el corazón, el canto del corazón. Porque él empieza a descubrir que esa variabilidad en la frecuencia produce unos patrones, un ritmo. Ahora hablábamos de que igual si tocábamos unas teclas del piano se producía. Pues resulta que los hemos estudiado y efectivamente sí hay patrones. Como las ballenas cantan, nuestro corazón canta. Las ballenas componen música y el sonido del canto de las ballenas se puede medir hasta en el Everest. Y tienen patrones que hablan, que dialogan. Pues nuestro corazón hace exactamente lo mismo. Y eso es una maravilla. Y hay 6 patrones que están medidos, estudiados. Y eso es común a todos, que corresponden a 6 emociones: miedo, tristeza, ira, gratitud, alegría y cariño. Y con esas 6 palabras emocionales, el corazón baña todo nuestro cuerpo y está informando constantemente a todas nuestras células una mezcla entre miedo y no sé qué, y entonces hace una ensaladita lo más fantástica. Y a veces es ensalada con frutos secos, a veces es una ensalada con berros, a veces es una ensalada distinta, y va coordinando todos nuestros estados. Pero resulta que además hemos descubierto cosas todavía maravillosas. Es que el corazón genera el más poderoso y extenso campo del cuerpo. Esto me llevó, aparte de haber entrado en contacto con el Instituto de Matemáticas del Corazón, con ellos empezamos a estudiar lo que fue el campo, empezamos a estudiar varias cosas, y ese campo que genera el cuerpo, el corazón, es un campo electromagnético. Claro, gracias a eso pues nos hacen un electrocardiograma, porque produce electricidad, si no el aparato no lo puede sentir. Lógico. Para mí no era obvio. Y entonces, ese campo que es tan poderoso se descubrió que es muchísimo mayor que el del cerebro. Es unas 60 veces mayor en amplitud que el del cerebro y 5.000 veces mayor. Las 60 veces es a nivel eléctrico y 5.000 veces mayor el campo magnético que produce el corazón que el que produce el cerebro. Y resulta que hay una cosa mejor todavía, y es que se detecta a 3 metros de distancia. Mi campo lo detectan con magnetómetros sensibles a 3 metros de distancia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo detecto, registro, aunque no me doy cuenta, conscientemente todo lo que sucede a mi alrededor a 3 metros de distancia. Pero todavía hay un hallazgo todavía mejor, es que resulta que existe la manera de poderme hacer sensible a eso. Y aparte de poderme hacer sensible a eso, saber cómo reaccionar con eso y dialogar con esa inteligencia que radica en el corazón, que se llama el maestro en el corazón. En aquella época, esa Physiological Neurocoherence, recuerdo que estamos en toda esta historia, lo veo yo en inglés y digo yo, es castellano, vamos a ponerlo coherencia cardíaca, es más sencillo. Y a partir de ahí fue cuando se acuñó el término de coherencia cardíaca. Y cuando vemos este campo del cuerpo, cuando estos estudios a mí me llevan a entrar en contacto con Lynn McTaggart, no sé si habéis leído el libro del campo. Ella es una investigadora ahora en Madrid. Pronto la vamos a tener dando una conferencia, en mayo creo. Y tuve la oportunidad de participar en uno de sus estudios. El estudio consistía en lo siguiente. Fuimos 11.000 participantes y fue a través de Internet, y ya os voy a explicar por qué Internet. Que tiene una
cosa fantástica, y os voy a adelantar, es que todos tenemos internet interno. Ya está. Seguimos. Resulta que en este estudio lo que hacíamos era que a una hora determinada encendíamos el ordenador y veíamos una imagen de Sri Lanka, una zona específica en Sri Lanka, y meditadores, cada quien en sus propias técnicas, fueron 11.000 ordenadores. Los seres humanos que hubieran detrás del ordenador es imposible cuantificar, pero fueron 11.000 ordenadores encendidos a lo largo de todo el planeta. ¿Y qué sucedía? Pues se ponía y sentía. Cada quien veía Sri Lanka y empezaba a emitir, pensar en enviar sentimiento amoroso. Sabíamos que allí había una situación de conflicto muy grave. Llevaba mucho tiempo en conflicto y resulta que ellos, con la gente del Instituto de Matemáticas del Corazón también, ellos estaban haciendo algo muy curioso, estaban midiendo el campo magnético terrestre en ese sitio. Y resulta que en los sitios de conflicto, esto ya está demostradísimo, el campo magnético terrestre es absolutamente incoherente, caótico. En los sitios pacíficos es coherente. Entonces, ¿qué pasó? Pues lo que hacíamos es que emitíamos amor, emitíamos coherencia. El objetivo era que, claro, esa situación de conflicto pasara y no sabíamos qué podía pasar. ¿Qué sucedió? Eso lo hicimos durante 8 días y lo que sucedió fue que se recrudecieron todos los problemas que había. En los primeros días hubo un aumento o sea, claro, todo el mundo deprimido. Que hemos hecho mucha coherencia, muchas cosas de esas, pero esto como que no funciona. Se recrudeció. Pero resulta que ese recrudecerse fue puntual. Y de repente empezaron a notar que el campo magnético, y fue el primer cambio, empezó a hacerse coherente. Y puntual es que no duró más de una semana ese recrudecimiento. Empezó a hacerse coherente y a los 3 meses firmaron paz y entrega de armas. ¿Qué pueden hacer varios corazones unidos con una intención? Simplemente estando allí, en ese momento, emitiendo para ese sitio. No solamente ha cambiado el estado de las personas, sino que también ha cambiado el campo de la Tierra. ¿Cómo es posible que yo tenga un efecto sobre el campo de la Tierra? Y sí, efectivamente, tenemos un efecto sobre el campo magnético de la Tierra. Esto ya lo hemos visto, lo del corazón, la amplitud, que es 5.000 veces más potente. Y entonces esto nos lleva a pensar en lo que es el estado de coherencia. El estado de coherencia es un estado en el cual el latido cardíaco entra en fase con las frecuencias del corazón y yo entro en un estado alfa. Es decir, si yo entro en un estado alfa, es decir, soy coherente, puedo crear. Lo que hemos dicho, nuestro cerebro y nuestro corazón van en una frecuencia armónica y sincronizada y eso nos produce unos efectos físicos. Los efectos físicos que esto nos produce, se nos reduce el ruido interno y sabemos que el camino para entrar ahí es el ver. Se disminuye el estrés porque se disminuye el cortisol. Se incrementan nuestras capacidades cognitivas porque ¿sabéis qué habéis encontrado? Si entran en fase, el cerebro se activa. Si tú no entras en fase, la parte prefrontal de nuestro cerebro se inactiva, es decir, somos irracionales. Cuando estamos cabreados, ¿cuán irracionables somos? No podemos pensar, pero con un sentimiento amoroso es distinto. Tenemos mayor capacidad de adaptación, eso se llama resiliencia. Tenemos un sueño más reparador. Se normaliza la tensión arterial, entonces qué fantástico, ya podemos dejar de tomar pastillas. Se mejora el funcionamiento del riñón, personas con insuficiencia renal mejoran. ¿Y qué nos pasa?
Algo nos pasa con ese león interno, con este tigre interno. En realidad somos dos, ¿eh? Somos este que está aquí arriba enfrentado al mundo y este que está aquí abajo también. Somos los dos, nuestro consciente y nuestro inconsciente. Y resulta que cuando entramos en coherencia, nuestro ritmo cardíaco cambia y accedemos a este que hay aquí abajo esperándonos. Simplemente con decisiones. ¿Pero cómo? Vamos a verlo. Han encontrado y han estudiado de que cuando yo estoy en un estado de incoherencia, frustración, rabia, ira, así es la variabilidad de nuestro ritmo. Si yo entro en aprecio, en cariño, así cambia nuestro ritmo cardíaco. Y eso entra en consonancia con el de la Tierra y se produce una frecuencia mágica que son los 0.1 Hz, que es la frecuencia de la ionosfera, por donde viajan las ondas de radio. Y entonces esos indiecitos se pueden comunicar telepáticamente con alguien que está en Japón simplemente porque han descubierto la potencialidad y la capacidad de unir su cerebro con su corazón. Y mientras tanto nosotros seguimos siendo esperando algún día salir, esperando algún día a que lo veamos a la cara y que no es tan fiero como parece. Más es que me parece que es monísimo él ahí, dispuesto, esperando casi que pase un gatito a punto de jugar. Hay varios estudiosos, el doctor Greg Braden. Esto es importantísimo porque cada pensamiento en la mente humana envía una onda electromagnética desde la base del corazón que tiene un efecto medible en el mundo que vivimos. Y ya os lo he explicado con esa experiencia que hemos tenido con Lick McTaggart. Luego entré en contacto con otra serie de experiencias y viene la historia de los mensajes del agua. ¿Sabéis que con los mensajes del agua, no solamente si le hablamos o ponemos un letrerito, hemos hecho experiencias de grabar latidos estando en coherencia, estando en un estado de coherencia? El Instituto de Matemáticas del Corazón ha desarrollado un aparatito donde tú puedes medir cuándo se ponen en fase. Y lo puedes medir como tal, eso sirve para estudios físicos como tal. De hecho, algunos por aquí hemos estado jugando en algún momento a ver si nuestro corazón está o no está en fase. Lo que hemos visto es que si ponemos el sonido de un corazón coherente con alguna de las 3 emociones coherentes, porque si es cualquiera de las otras son incoherentes, gratitud, aprecio y alegría, el agua cambia. Y el agua se vuelve en el mismo patrón como si yo le dijera te quiero, simplemente con ese latido. Y no solamente eso, sino que nuestro medio interno, nuestras células cambian. Y no solamente cambian las células, cambia la linfa, cambian las glucoproteínas de membrana, y os estoy hablando en japonés. Cambia nuestro cuerpo, cambia nuestro sentir, cambian nuestras hormonas y somos absolutamente incapaces de no aceptar al otro en nuestro seno. E inmediatamente aparece ese que es nuestro ser superior que nos está mirando desde más arriba. Por eso, cuando hablamos de coherencia cardíaca, hablamos de la unión de 2 partes, de la unión del cerebro y del corazón, y que realmente es el corazón quien tiene el mando. Cuando ejercitamos el corazón, cuando ejercitamos lo que son ese tipo de emociones, lo que sucede es que generamos nuevas vías. Y eso lo hemos descubierto, hay nuevas vías, se abren, se estructuran y se mantienen. Vías que comunican el corazón y el cerebro, es decir, nuestra anatomía cambia. ¿Cómo puede cambiar? Simplemente sintiendo alegría. Porque entonces empezamos a unirnos realmente con ese maestro que lo ponemos allá, pero está aquí. Y podemos hablar con él. Y entonces, cuando podemos hablar con él, es cuando entramos en coherencia y empezamos a estudiar y a desarrollar los métodos distintos de entrar en coherencia cardíaca.
Y resulta que para estudiar esos métodos es que tenemos que educar al corazón, tenemos que hacer ejercicio con el corazón. Y ahora habíamos hecho una conferencia, ayer se había hecho una de las conferencias de educar al corazón. Educar la mente sin educar el corazón no es educar. Tenemos que educar al corazón. Pero educar al corazón es poder entrar en coherencia, poder establecer esos nuevos líneas neuronales que cambian nuestro cuerpo, cambian nuestra actitud, cambian nuestras potencialidades, cambian la manera de relacionarme con el otro. Y me es imposible, cuando yo veo al otro de corazón, no sentir su dolor, su tristeza, su miedo, su alegría, y darme cuenta que es yo, que él y yo somos uno, y que siente tanto dolor como siento yo, y tiene tanto miedo como tengo yo, y tiene tantas emociones como las que tengo yo. Y si es así, no me puedo dar cuenta de que no es más que un bebé, como lo soy yo. Y no puedo sentir más que amor por ese bebé. Porque cuando vemos ese bebé, es que decimos, por Dios, ¿cómo vas por el mundo sin ver la realidad? Igual que voy yo, pero eres mi hermano. Como nos enseñan esos indios de allá de la Sierra Nevada, somos hermanos, hermanos de corazón, con una responsabilidad con nuestro prójimo y con nuestro planeta, con una potencialidad y una llave que está en nuestro corazón, y que no son elucubraciones mentales, que no son ideas de psicólogos locos, que no son ideas de alternativos, sino que la medicina tradicional los ha encontrado, los mide y existen, y están absolutamente asombrados. Por eso os voy a dejar con la última de todas las diapositivas, y a mí es que es absolutamente maravillosa, porque tenemos que volver a ser estos niños y desplegar estas alas, porque son las alas del corazón. Esas son las alas a las cuales estamos llamados, y esta es la propuesta desde la coherencia cardíaca: empezar a ver en realidad, ver lo que hay y desplegar esas alas del corazón. Si desde pequeños mantenemos vivo el recuerdo de cómo es vivir desde el corazón, por siempre mantendríamos los lazos con nuestra Madre Tierra y todos los seres. Sabríamos que todo en este planeta está vivo y unido por delicados hilos. Entonces gestionaríamos mejor nuestras emociones. Veríamos de manera diferente el mundo que nos rodea. Muchísimas gracias. Correcto. Consejos en general. En primer lugar, hay una cosa muy sencilla. Coger vuestras manos, llevarlas a vuestro corazón, calentarlo un poquito. Estas son las alas. Estas son las alas del corazón. ¿Vale? Las calentáis un poquito, las lleváis al corazón. En el centro de nuestras manos hay un puntito que se llama el Laocoon, que es el maestro de pericardio. Abre lo que es el corazón. Entonces las calentamos, tocamos levemente con el pulgar el centro de nuestra mano y la llevamos aquí. Cuando la llevamos aquí, entonces cerramos los ojos y respiramos. Y somos conscientes y prestamos atención cómo nuestra respiración llega hasta el centro de nuestro pecho. Y simplemente nos sonreímos. Si hacemos esto cada día, vas a notar la diferencia. ¿Alguna otra pregunta?